Pero yo quiero decir, llegar a algo otro, que tenemos una grandeza del universo, una belleza una diversidad tanto, que se pregunta, pero todo eso se acaba en muerte, tiene que acabar en muerte. Mi vida como ser inteligente tiene que acabar en muerte. Ese no se puede. Tiene que haber algo más que perdure. Esa esperanza es mucho más antiguo que el Homo sapiens. Te digo, porque se conoce, claro, no hay documentos, porque escrituras hay quizás 5.000 años, algo así, ¿ya? Pero hay entierros, seres humanos primitivos, más primitivos que el Homo sapiens, han enterrado sus muertos en cuevas. ¿Cómo estás, Andreas? Te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Te escucho perfectamente. Muy bien. Estoy bien, pelín cansado, son las poco antes de la 1 de la madrugada. Retarde. Para decir bien claro, felices Pascuas. Jesús ha resucitado. Muchas gracias. Amén igualmente, Andreas. Qué lindo, qué lindo. Che, qué bueno que dos personas de dos continentes diferentes podemos compartir esta fe. Sí, aunque con cierto diferencia de tiempo, para que tú Sí, estás todavía en la tumba. sí, tal cual, tal cual. Bueno, gracias por acceder, que es tan tarde. Bueno, no se puede cumplir el objetivo que tenía de salir en vivo. No soy muy bueno con la tecnología. No logro compatibilizar todavía, pero bueno, igualmente lo vamos Ningún a sacar problema. grabado mañana. Lo vamos a sacar grabado mañana, así Ah, que calculo que va a servir, que va a servir. vale, perfecto. Tú has dicho que te gustaría su aspecto evolutivo, resurrección, todo eso, ¿ya? Sí, sí, me gustaría hablar un poquito en realidad de la muerte, de Sí, la muerte en el contexto primero de la evolución y después en el contexto del cristianismo también. Y cómo podemos mirar a la muerte desde una como visión cristiana, pero compatibilizando con la teoría evolutiva. mira, claro, hay muchos temas. Permíteme que haga un pelín mirada ahora mismo en la evolución humana para, para, para hablar de ese tema, porque primeramente yo quiero empezar muy teológico, que la resurrección de Jesucristo es el cumplimiento, la realización de un deseo y una esperanza muy profunda humana. Primero, ¿qué significa? Que tenemos bastantes razones que es cierto que Jesús ha resucitado de los muertos. Primer punto. Eso es ahora hablo de la esperanza humana, porque de hecho porque ya desde en la evolución, para terminar bastante corto con eso, en la evolución es la muerte algo muy normal, para no decir necesario. Prácticamente todos los seres multicelulares, que se llama metazoa en la zoología, mueren, ¿ya? Porque hay muchas razones. Uno de muchos es, si no moriésemos esos seres, no había espacio para más. Si no había, muy sencillamente dicho, personas que se mueren, no había algún momento en que no había más espacio en el mundo para más personas. ¿Ya? Hay otras razones, pero esas son las razones científicas. Y para ser honesto, para alguien que, como yo, que soy 60 años y estoy bastante cerca de mi muerte,
ya más o menos, ya quizás 20 años, no es ningún consuelo. Para ser honesto. Eso no es ningún consuelo que para que otras personas, ya, pero hay algo que es más interesante, porque si te miras al universo, a la grandeza del universo, con miles de millones de galaxias, y cada galaxia con miles de millones de soles y planetas, mira, lo siento, soy biólogo, paleontólogo, zoólogo, botánico, eso, estoy encantado de la diversidad de la vida en la Tierra. Y hay tanto, quizás se conoce ahora 3.000 millones de especies. 2 o 3.000 millones de especies, 1.000 millones de especies conoce, se calcula que Muchas. 8.000 millones hay, 1.000 millones de especies hay. Diferentes especies, una belleza, una plenitud, una diversidad increíble. ¿Ya? Cuando hablas de ese número, es en términos genéticos, no en términos de aspecto. Es no tanto uno como el otro. Son 3 millones, decimos, no sé cuáles son los números actuales, aproximadamente 2, 3 millones de especies, que significa grupos de organismos que son genéticamente y morfológicamente diferentes. Claro, hay muchos que son muy similares. Hay, por ejemplo, violetas, hay en Centro Europa quizás una docena, que tú no puedes distinguir, pero un botánico puede distinguir, ¿ya? Es todo relativo, ¿ya? Para un virus, todos los mamíferos son lo mismo, ¿ya? ¿Entiendes? Es una... Pero yo quiero decir algo otro, que tenemos una grandeza del universo, una belleza una diversidad tanto, que se pregunta, pero todo eso se acaba en muerte, tiene que acabar en muerte. Mi vida como ser inteligente tiene que acabar en muerte. Ese no se puede. Tiene que haber algo más que perdure. Esa esperanza es mucho más antiguo que el Homo sapiens. Te digo, porque se conoce, claro, no hay documentos, porque escrituras hay quizás 5.000 años, algo así, ¿ya? Pero hay entierros, seres humanos primitivos, más primitivos que el Homo sapiens, han enterrado sus muertos en cuevas. Por ejemplo, no sé si conoces Atapuerca en España. A todos los amigos en España, Atapuerca, en la provincia de Burgos, en las cuevas de Atapuerca hay muchos restos de seres humanos que tienen 440.000 años. Es una especie, por cierto, que Homo heidelbergensis steinheimensis. ¿Cómo se llama el lugar? Repetime. Atapuerca. Ata. Atapuerca, en la provincia de Burgos, en España. Atapuerca. Atapuerca. Tú pronuncias mejor. Después lo googleo. Aquí, esa especie humana es el antecesor del Homo heidelbergensis, perdón, de Homo neanderthalensis, ¿ya? No de nosotros. Tenemos un padre común, una madre común, el Homo heidelbergensis, pero es otra línea. Pero ese enterraba sus muertos en esa cueva y se ha encontrado, por ejemplo, un bifaz, que significa una herramienta paleolítica preciosa, roja, que estaba aquí como un regalo para el muerto. ¿Ya? Eso, ¿ya? Y, por ejemplo, en África, en Sudáfrica, hay
entierros de otra especie, más primitiva, más joven, pero más primitiva, como una lady. No conoces, pero se enterraba alrededor de hace 300.000 años sus muertos. Vale, vas a decir, no me interesan. El ser humano, el Homo sapiens, nuestros antecesores empezaron hace 100.000 o 120.000 en Israel a enterrar sus muertos. Y el Homo neanderthalensis, nuestro hermano, nosotros no descendemos, es nuestro hermano, empezó hace 80.000 años a enterrar sus muertos. Y claro, hoy digo algo que es muy feo. Muchos paleoantropólogos son activos y me cuentan, ya no eran entierros en el sentido que tenía una dimensión solo para que no había enfermedades. Es una pobredez. Perdón, yo estaba en algunas zonas remotas de España donde hay buitres y al lado de una carnicería y todos los animales y todo es que no vale, no tienen que ir a algún basurero así. No tienen un lugar, dejan las cosas en pocas horas. Las buitres han comido todo, ¿ya? ¿Qué significa? Ya, perdón, me he perdido porque ¿qué significa? El hombre paleolítico, incluso antes de Homo sapiens, tenía algún concepto de que hay algo más allá. Decimos por lo menos una esperanza, que hay una vida después de la muerte. Por eso han enterrado algunos grupos enterrados su gente, ¿ya? Y esa esperanza, claro, se ha manifestado en las religiones. Sí, por cierto, el judaísmo era la que lo más tarde tenía ese de la vida eterna, ¿ya? Pero en Jesucristo, en su nacimiento, en su muerte y su resurrección, tenemos la prueba que es cierto, que ese que tenemos como una esperanza difusa en nuestra sangre, esa es realidad, que hay una vida después de la muerte, que el creador del universo no quiere que todo caiga en nada. El creador del universo no quiere que la muerte tenga la última palabra. La muerte es necesaria para la evolución, pero el Dios creador es más grande que la evolución y nos llama a nosotros, los seres inteligentes, a estar eternamente con Él. Y que eso es cierto, la prueba es que Jesucristo ha resucitado de los muertos. Bien, no, está interesantísimo. Ahora yo te quiero tirar una idea para recapitular un poquito, para como Sí, transmitirte un poco lo que pienso en relación a lo que vos me contás, que está buenísimo. Y creo que se puede compatibilizar bastante. Y creo que, en cierto sentido, esto que vos me contás del hombre antiguo, del hombre prehistórico, que ya enterraba a sus muertos, enterraba a sus parientes, sus familiares, por respeto a su ser, a su cuerpo y a la posibilidad de que esa esperanza de seguir viviendo se cumpla, digamos, ¿no? sí, Sin sí, saber sí, cómo, sin tener sí, idea. Y en cierto sentido, bueno, es algo que el judaísmo, porque no todos los pueblos han enterrado a sus muertos, pero sí muchas culturas, entre ellas el judaísmo. Ahora, el tema de la esperanza manifestada en la doctrina o en la idea de la resurrección es bastante tardía en el judaísmo. sí, Es correcto. del judaísmo del segundo templo, ¿no? A partir de más o menos el año 500 Sí, antes de Cristo. sí, sí, Pero antes ya hay como un destello de esto porque se cuenta la tradición de que Abraham fue a ofrecer a su hijo creyendo que aunque lo matara podía volver a vivir, sí, sí. ¿no? Por cierto, Jesucristo también hizo la referencia a Abraham cuando decía que, no sé quién era
cuando Dios se presentaba a Moisés como yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, ¿ya? Exacto, sí, Y sí. ese decía, yo no soy un Dios. Eso no es un Dios de muertos. Para Claro. Dios son todos vivos. Dios Claro. tiene un propósito para la vida. Dios tiene un propósito para la Y, vida que va más allá de la muerte, y muy fuertes. correcto. Entonces yo pensaba, ¿no? El hombre primitivo, creo que hoy por el nivel de vida que hemos alcanzado los humanos, gracias a la ciencia, gracias al desarrollo tecnológico, a ciertas organizaciones sociales que hemos logrado como estructuras para la supervivencia, hemos logrado como aplacar un poco el sufrimiento en el hombre. Creo que hoy, si no estoy equivocado, casi el 90%, el 85% de la población mundial tiene un acceso más o menos potable a una vida digna. Y un 15% está ahí luchando en la pobreza, luchando con el acceso a cosas de la vida básica. Pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad la enfermedad, el dolor, el sufrimiento era mucho más abundante en las personas, en el ser humano. Por lo cual el hombre vivía menos años, por lo cual el hombre no tenía cura a muchas enfermedades que vivía, convivía con esos dolores y esos sufrimientos, pero hoy la muerte, a pesar de eso, sigue formando parte, digamos, de nuestra experiencia, y a tal punto es el nivel de vida que tenemos que enfrentamos y nos topamos en nuestra experiencia con la muerte de seres queridos como algo muy trágico, como algo muy fuerte en algunos casos, como algo que a veces no podemos superar. Pero esto es algo que el hombre, la muerte ha vivido, que ha experimentado desde que tenemos la existencia, que tenemos conciencia del hombre. ¿Por qué hoy somos tan susceptibles al sufrimiento, a la enfermedad, a la muerte? Quizás más que antes, ¿sí? Puede ser, no sé qué opinas vos, por esto que hemos logrado un estatus de vida un poco más elevado, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser que nos engañamos hoy. Tienes toda la razón con que dices que podemos curar muchas enfermedades, podemos ayudar mucho, pero nos engañamos, creo. Porque veo en los países que tienen más acceso a eso, la gente es más triste, hay más suicidios, ¿ya? Hay dolores del cuerpo que son horribles, hay dolores del alma, y nosotros creemos que solo tenemos que curar los dolores del cuerpo y se resuelto. No, porque por un lado tenemos que morir y ahora creemos que podemos todo, pero no, ese es el último frontera. Nuestro cuerpo va a morirse, temprano o tarde. La única pregunta interesante es, ¿cómo hemos vivido antes? Hemos vivido en el modo en que podemos decir, bien, he vivido bien, y puedo dejar ese mundo, ¿ya? O como yo he vivido, intentado vivir así que puedo enfrentarme con mi creador y decir, mira, sí, muchos pecados, muchas debilidades, pero he intentado amar. He intentado amar a ti, a los seres humanos, ¿ya? Y que eso, ya, esa es la dimensión. Y hoy se evita esa pregunta. Y si se evita la pregunta que tenemos que morir, si no nos enfrentamos del punto que tenemos que morir, no podemos vivir. ¿Por qué? Vivimos huyendo de la muerte, vivimos huyendo de los dolores, vivimos huyendo de la entrega. Hmm. Jesucristo, miramos, Jesucristo se ha entregado libremente. Él dice bien claro, nadie me quita la vida, yo lo entrego libremente. Esa es la tarea que he recibido de mi Padre, ¿ya? Él entrega su vida.
¿ya? Y tenía una vida bastante corta, quizás 33 años, algo así, ¿ya? La tradición dice 33 años, y con 33 años empezaba más profundizar en la fe, quizás he comentado, ¿ya? Y él entregaba su vida. Ahora intento aprender a entregar mi vida, ¿ya? Mm. Soy padre de familia, pero noto ahora, mira, Andreas, no, vives demasiado para ti, demasiado egoísta, demasiado una no vida, demasiado una vida centrada en ti y no en el amor. Mm. Y ese es el problema del mundo de hoy, ¿ya? ¿Y qué sentido tiene haber no vivido 90 años? Claro, tienes miedo de la muerte, porque te falta algo. Pero el problema es, nosotros creemos que podemos ese sed de más, esa hambre de más, conseguir en que más para mí, más egoístamente. Pero la dirección es la contraria. Mm. La dirección es en dar, en entregar, dar amor, dar vida, Claro, dar en ese de que me sentido, sobra. Pero incluso yo con 60 años tengo que aprenderlo cada día de mm, nuevo. Soy aprendiz del amor. claro, en ese sentido, digo, la muerte, entendida como algo malo, o como algo trágico, digamos, o como algo que me habla a mí en la experiencia, al ver que mis seres queridos, que mis otros no continúan su vida, eso me dice a mí que yo tengo que aprovechar la mía, en ese sentido, ¿no? Sí, pero también más. Pensando en cómo pensaría un hombre antiguo, digo, un hombre prehistórico. Sí, pero también veo que, ¿cómo decir? Creo que cada persona percibe, ¿cómo decir? No puede, me faltan las palabras, si se abre, si va a silencio, ese no puede ser todo, ese no es todo, está creado para algo más grande. Mm, Eso cada persona percibe de algún modo, ¿ya? Y ese es el punto, si nosotros cristianos, tenemos una ventaja, que sabemos la respuesta al deseo. La respuesta es la comunidad con Jesucristo, mm, con el Padre Dios, en la eternidad, en la trascendencia, donde vamos con un cuerpo nuevo, resucitado como Jesucristo, está con Dios y en participar en el diálogo de amor de la Trinidad. ¿Por qué? Ahora otra vez muy teológico, la gente va a mm, explotar. Nuestro Dios son tres personas que son un Dios. Y eso es importante, porque nuestro Dios es comunidad. Por eso, el Dios del cristianismo es amor, porque esas tres personas se aman. Porque un Dios monolítico, como el judaísmo, el islam tiene, necesitaría obligatoriamente algo contrario, algo que podría amar un tú fuera de sí. No, es el Dios cristiano, son tres personas que son un Dios y que se aman, mm. que no nos necesitan. Nosotros somos el resultado de su amor sobreabundante. Mira, Claro, un matrimonio, dos personas que se aman, eh, crean, engendran hijos, no porque necesitan hijos, sino porque su amor sobreabundante se encarna en nuevos hijos. Y así, este universo y nosotros son, así se ha manifestado el amor que tiene ese Dios dentro de sí. En mm, ese amor, en esa relación de amor de tres personas, Dios quiere invitarnos a todos los seres humanos que se han decidido estar con Él.
Es Amén, nuestra amén, decisión. amén. Nuestra Me decisión. encanta, sí, está buenísimo. No me quería adelantar tanto, quería llegar un poquito más lento a eso. Perdón, No estoy pasa muy nada, no pasa deprisa. nada. Pero sí, es así, es así. Y creo que para retomar un poco lo que venía diciendo antes, en mi comprensión de cómo la revelación del Dios cristiano se va dando a lo largo de la historia, creo que la evolución, o más bien hay una mecánica interna en la evolución y en la experiencia humana que al hombre le va alumbrando el camino. Es lo que tradicionalmente en la teología se conoce como la inspiración, ¿no? Pero yo creo que Sí, sí, hay una mecánica más material para eso, para que eso se dé en la naturaleza del hombre, como puede ser la imagen de Dios en él, como puede ser su conciencia, que de alguna manera le va alumbrando el camino un poquito más adelante, a medida que él va viviendo, para mostrarle, para enseñarle por dónde tiene que caminar, por dónde va a ir la revelación. Y en esa experiencia, bueno, creo que aparece más tardíamente la palabra resurrección, el sí. levantarse de la vida, en la doctrina del judaísmo, y trae esa esperanza, o trae, no esa esperanza, porque el hombre ya tenía esa esperanza, como decís vos. Dice el texto que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, Ja. para que el hombre la entienda, la comprenda, la mastique, y entienda que no estamos solamente para esto, pero que esto es determinante en algún punto, ¿no? Pero bueno, ahí surge la percepción de que va a haber algo más como revelación de Dios, ¿no? En ese sentido, el judaísmo adopta esta doctrina que muy poco se ve en el Antiguo Testamento, ahí se ve en el libro de Daniel, pero sí se ve en los libros intertestamentarios, se Por ve, ejemplo, en el libro de Job se ve algo de eso. algo se ve también, pero no necesariamente como tardíamente la definió el judaísmo, con Sí, la palabra resurrección, que eso sí está en sí, sí. Macabeos, está en Daniel, está Así está en más Enoc. desarrollado, sí. Exacto. Entonces, el cristianismo cuando retoma esto, cuando retoma esta expectativa, esta esperanza del cumplimiento de la justicia de Dios en el futuro, el cumplimiento, digamos, pleno de, de la paz de Dios en su pueblo, en sus hijos, y también del castigo al impío, al injusto, que en cierta medida el cristianismo dice, che, nosotros también lo merecemos, porque el judaísmo venía pensando, somos el pueblo escogido, los impíos Dios los va a juzgar a todos y nosotros vamos a hacer eso, pero no hacía una reflexión, una mea culpa. Y el cristianismo entra ahí con el mensaje de Jesús diciendo, che, arrepiéntanse porque en la resurrección unos van a estar acá y otros van a estar allá, y no por ser judío, sino por cumplir lo que el judaísmo dice, que es esta reconciliación con Dios, que los Ja. profetas predicaban también, ¿no? Hm. Entonces Cristo es muerto, Cristo es asesinado por su propio pueblo y por el imperio de la época, que es el imperio romano, y hasta ahí, hasta ese punto, pareciera que ha fracasado, digamos, esto del mesianismo de Jesús, como el Mesías, como el ungido de Dios, va a terminar de la misma manera que terminan todos los hombres. Pero Y necesita, ese es el punto de inflexión. claro, Hasta el momento de la muerte parece un fracaso completo. Pero la resurrección da la vuelta. Mira, podría hablar muchísimo de eso, pero no sé cuánto tiempo tenemos. Quiero tenemos, podemos no sé pequeño cuándo empezamos, aviso, pero mandale. pequeño aviso que probablemente al final de este año será publicado un libro mío en que todos esos temas que aquí he tocado muy cortamente serán en detalle presentados. Ese libro se llamará Viaja a la ciudad eterna en búsqueda del sentido de la vida y será publicado por el editorial Monte Carmelo en Burgos, en España. Por cierto, Don cerca de Atapuerca. Eh, y no sé cuándo será publicado, espero finales de año, no sé. Pero solo que aquí
solo puedo tocar y, claro, sobreborda porque tengo todo eso en la cabeza. Para Jesucristo, solo Jesucristo, ese sí, parece a primera vista un fracaso completo. Pero, ¿qué es lo especial en Jesucristo? Jesucristo era el primer hombre que todo el tiempo hizo la voluntad de Dios Padre. Ahora tengo que ir a profunda teología, y muchos teólogos van a matarme, a la caída del hombre. Perdón, que vuelva a la caída del hombre. No sabemos cómo era, si era así, pero lo que relata la Biblia es que aquí había unos hombres que decían que no, tenían dudas, no querían obedecer. Puede ser que Dios no nos da toda la felicidad, que hay algo donde Dios dice que eso no es bueno para ti, será bueno para mí. Aquí empezaba la historia. A partir de ese momento había desobediencia en nosotros. Y Jesucristo era el primer hombre que hasta el final era obediente. Vale, pues decir era muy fácil porque era Dios, pero también era hombre, era Dios y hombre, y su parte humana tenía que obedecer también. Y eso, y para mí, eso es, para entender, si mis hijas me preguntan por qué la cruz, sí, ha obedecido radicalmente a su padre. Y ese es un punto crucial porque, claro, alguien que sigue el amor, que sigue al deseo de Dios Padre, tiene que enfrentarse. Porque no ha propagado la revolución o algo así, ¿ya? Pero ha dicho, amad incluso a nuestros enemigos, ¿ya? Ya, no quizás, y ese es el punto, ese es su mensaje, y por eso tenía que morir. Claro, creo que en ese sentido la muerte de Cristo, para el cristiano, pasa a ser algo bueno más que trágico. Porque es trágico y bueno. Es trágico y bueno, pero es en esa muerte que el hombre halla la redención. Es en esa muerte que el hombre se siente, ¿viste cuando vos decís mal de muchos, consuelo de tontos? ¿Viste cuando decís así? El hombre no se siente solo, el hombre es un ser que necesita afirmarse, que necesita que alguien lo ame, porque ya nacimos y Dios nos creó con ese hueco, con ese vacío. Entonces en la cruz, Dios al hacerse hombre y morir por nuestros pecados, ya el hecho de hacerse hombre y morir, dice, Dios está diciendo en eso, yo estoy con ustedes, o sea, yo también me hice nacer para esto, para sufrir aquello que vos ves trágico, pero que está determinado por mí en mi plan, hacer algo que produce algo bueno. Entonces, la muerte de Cristo pasa a tener una perspectiva diferente para el creyente. Y por eso, el cristiano, a partir de entender la muerte de Cristo como algo bueno, y al imitarlo, empieza a afrontar la muerte de otra manera. Sí. Y dice Pablo, para mí, el morir es ganancia, dice. Sí. ¿Me permites que haga una pequeña introducción? Porque si por casualidad algunos ateos así preguntan ya, ¿y qué pruebas tienes que ha resucitado? ¿Ya? Hay varias pruebas, hay muchas discusiones. Yo personalmente, a mí mismo, me enfiero en una pequeña prueba, que como documentan todos los evangelios, al momento de su muerte, eran poca gente que estaba aterrado de miedos, encerrado y tenían muchísimo miedo. Y esa gente, poco después, empiezan a ser la religión más grande del mundo, ¿ya? Y si un teólogo me cuenta algo así, ya se más o menos se han inventado eso. Mira, que Jonathan, por favor, seas honesto. ¿Tú te morías por una historieta inventada por ti mismo? No. No, yo tampoco. Pero esa gente, cada
prácticamente cada de los discípulos, cada de los apóstoles murió en la cruz, torturado, ya, o algo así, ya. Se han entregado su vida hasta el último, porque han experimentado que ha resucitado, ya. Ya, y no era, yo me imagino, y no quiero ver eso, no, ya, para mí, incluso más creíble que la Semana Santa, tú sabes, eso que es en Turín, eso ya, donde estaba Jesucristo envuelto, y que es súper interesante, pero para mí, personalmente, es mucho más creíble que esa poca gente se ha entregado, se ha dado su vida, ya, porque ellos han experimentado que Jesucristo estaba vivo, ¿ya? Ellos han experimentado. Ok, si alguien dice, ya, yo creo en eso, pero no me mojo, ellos se han mojado hasta ahogarse, para decirlo así, ¿ya? Y esa es para mí la prueba más creíble de la resurrección, la entrega de las personas, ¿ya? El cristianismo no tiene sentido sin la resurrección. Es decir, no hay razón para pensar que el movimiento cristiano en el siglo I se haya expandido tanto, haya empezado con tanta potencia, si ellos no hubieran experimentado algo tan fuerte. Sí, definitivamente. Esas personas definitivamente han experimentado que su maestro ha resucitado de los muertos. Y eso solo es posible si es exactamente que decía, soy el Hijo de Dios, soy Dios. Mira, si ves los evangelios, claro, para nosotros estamos tan acostumbrados, pero él dice en muchos momentos, ya, tú quieres haber visto a Abraham antes de que era Abraham, soy yo. Mira, claro, más claro está en el Evangelio. Entonces, más claro no se puede decir que soy Dios. Y claro que quieren matarle porque eran hombres. ¿Ya? No sé, para ser honesto, soy cristiano, creo en eso, pero cada vez cuando me imagino que el creador de todo el universo mira fuera, mira el universo, mira las estrellas, que todo ha creado, todo el planeta, todo, se hace hombre. Uno, como tú, como yo, está aquí y sufre con la sociedad, con todo ese rollo, con todo, ya, y se hace hombre. Y no cabe en mi cabeza. No cabe ese amor en mi cabeza. No cabe. Imagínate, tú vieras una colonia de hormigas y querías protegerles. ¿Te convertirías en una hormiga para resucitar, para ayudarles? No. No. Y el paso del creador trascendente al ser humano es mucho más grande de nosotros que de ser humano a una hormiga, porque él es infinito más grande. Él, ya, todo el universo ha hecho todo el universo. La diferencia entre ser humano y hormiga es mucho más pequeña que entre Dios y ser humano. Tal cual. Ya, y mucho más pequeña. Pero él es hecho hombre. Y para ser honesto, no entiendo. Siempre miro y tanto nos amas. ¿Te has pensado bien? ¿Qué hacemos todo el tiempo? La libertad que nos has dado. Pero dice que sí. Se entrega. Se entrega. Y me parece muy importante que la gente ve que hay no una, ¿cómo se dice? Una confrontación entre ciencia y fe. Que uno se complementa, se complementan, sí. complementa. Gracias. Sí.
Mira, justo tenía esta idea, yo quería comentarte. Después me decís si está bien, si está mal, me decís qué pensás. Pero creo que la teoría de la evolución no tiene un sentido, como está desarrollada, no tiene un sentido final. Es decir, la evolución tiene que llegar a este punto. Pero sí, pero sí la vida tiene un sentido primario, es decir, sobrevivir. O sea, toda la vida, en cualquier observación que vos hagas, apunta hacia algo, la supervivencia, replicarse, mantenerse en funcionamiento. Y creo que en ese sentido, hay ahí, en esa idea, hay un hilo conductor, un disparador para el desarrollo de la revelación. Y ya viene adentro del hombre, ¿no? Y creo que la metafísica teológica que ha desarrollado el cristianismo y la religión, sobre todo, en nosotros pensando del cristianismo porque entendemos que es el desarrollo religioso teológico que camina sobre la verdad. No tendremos la verdad absoluta, porque somos limitados en nuestra comprensión de la realidad, pero sí entendemos que hemos seguido el mensaje y la palabra de Dios, y que por lo menos, aún así como Newton, ha definido bastante eficientemente para la época lo que es la gravedad, aunque después vino Einstein, lo corrigió un poco y dijo, no, la masa no se atraen entre ellos, sino que la masa genera un efecto sobre el espacio y el espacio hace que otros objetos caigan hacia esa masa principal. De la misma manera, siempre hay por decirlo así, una medida de error en nuestras definiciones teológicas. ¿Por qué? Porque estamos creciendo y aproximándonos hacia la verdad absoluta, entonces cada vez hay menos error en nuestro pensamiento teológico, pero no quita que no lo haya. Entonces, la vida en ese sentido ha sido un disparador, una guía, el propósito de la vida, lo que nos empuja a seguir viviendo, ha sido una guía que nos ha logrado desarrollar lo que es la doctrina de la salvación. Es decir, nosotros aspiramos a seguir viviendo, aspiramos a poder, a que se haga patente en nosotros esa eternidad que percibimos, esa trascendencia que anhelamos y que, como decíamos antes, ¿no? De la que tenemos esperanza. Entonces, en ese sentido, creo que la evolución tiene un aporte que hacer a la doctrina de la revelación, ¿no? Eh, después volvemos, si querés, al tema de la resurrección, como para dar una vuelta de rosca y ver en Jesús y en la evolución cómo puede interpretarse la resurrección a la luz de la evolución. Después lo podemos ver, para cerrar. Pero, ¿qué opinas vos de esto que te digo, de la direccionalidad de la vida? Mira, sí y no. A ver, Ese es, a ver. porque, perdón, que No, tranquilo, es un tranquilo. tema complejo, porque si miro puramente desde la parte de la evolución. La evolución es un proceso de sobrevivir, que quiere sobrevivir, y de adaptaciones a circunstancias, que significa, en la evolución, las mutaciones producen cambios, y los que ayudan a sobrevivir se aumentan, esos cambios se quedan, los otros cambios se mueren con los que son. ¿Qué significa la evolución? Los métodos de la evolución, asimismo, no son directamente dirigidas, porque la fuente de los cambios es aleatoria. Perdón, que es complejo, ¿ya? Perdón, pero tú quieres una respuesta honesta. No, no, está perfecto. La fuente de los cambios es aleatoria. Ahora, hay dimensiones de direccionalidad en la evolución o circunstancias que algunos cambios son siempre ventajosos para un animal. Por ejemplo, si miras un clásico, la evolución del caballo, ves que
al inicio, cuatro dedos y después finalmente solo uno, ese cambio. Esos cambios todo el tiempo eran útiles para vivir en la estepa. ¿Qué significa? Aquí tenemos una evolución que va en una dirección porque cada paso en esa dirección es ventajoso para el animal. Y así, una línea, definitivamente una línea de evolución es seres más inteligentes, porque una línea de evolución útil es tener más inteligencia para ya manejar más su ambiente y sobrevivir mejor para animales. Para plantas no es una opción, pero para animales sí, aumento de inteligencia es un camino. Y claro, hay restricciones, por ejemplo, tienes que ser, ¿cómo se dice en español? Los mamíferos que siempre tienen la misma temperatura, porque si a partir de cierto tamaño del cerebro no puedes, después ahora tengo frío, ahora reduzco la actividad, ¿ya? Entiendes que hay límites, ¿ya? Sí. Pero ese es un camino, el camino de crecimiento de inteligencia es un camino. Pero ahora, esos son varios caminos y la inteligencia es solo un camino. Otro camino es ya de los virus, ya que es un camino completamente diferente. Para nosotros es horrible, pero para ellos, hay varios caminos. Y por eso la evolución a sí mismos no tiene explícitamente una direccionalidad. Hay líneas, hay algunas direcciones que se prefieren. Sí, no es lo que quería decir. Sobre eso. Pero ahora, perdón que te he interrumpido, esa es la evolución como proceso natural. Ahora vemos, o yo veo, y explico en mi libro que he llamado ya detalladamente, veo que ese Dios ha interactuado en algunos momentos para dar toques. ¿Ya? ¿Qué significa? Deja la evolución hacia un rato su rollo, perdón, muy coloquial, su evolución, pero después, en algún momento, aparecen cosas. Hay eventos raros, ¿ya? Eventos interesantes que finalmente en su acumulación, que la evolución en verdad se desarrolla, no se estanca y llega a los seres inteligentes. Pero eso no es algo interno en la evolución, es que yo veo que Dios utiliza la evolución y deja algún tiempo libre, después entra en, se puede decir, Dios está en un diálogo permanente con su creación. Y así Dios nos ha hecho, pero nos ha hecho, he dejado las cosas también en libertad y es difícil decir, es como un diálogo. Sí, como un diálogo también tiene algo imprevisible. Claro, lo que yo quería decir con la direccionalidad no me refería a orientar la evolución hacia un tipo de evolución determinada, que eso puede estar dado en una determinación del azar, del devenir histórico, ¿no? Eso puede estar. Pero nuestra percepción es que eso es aleatorio. Ahora, la direccionalidad a la que apelo es aquello que nos impulsa a querer sobrevivir. ¿Qué es eso que nos impulsa a querer sobrevivir? Biológicamente hablando. ¿Qué es el temor a la muerte? En algún sentido, se expresa en esa emoción, ¿no? Un ateo va a decir, o cualquier persona puede decir fácilmente, todos los seres que no tenían ese temor de muerte, que no querían sobrevivir, están extinguidos sin descendientes. Solo han sobrevivido. Repetime. Se podría decir
todos los seres que no tenían esas ganas de vivir, para ser muy coloquial, se han extinguido. Porque, claro, no es fácil sobrevivir. Y solo esos que quieren sobrevivir, sobreviven. Y nosotros somos los descendientes de 4.000 millones de años de vida. 4.000 millones de años de seres que querían sobrevivir. Sería una respuesta. Claro. Pero a mí me gusta es pasar de la evolución. ¿Por qué? En la evolución, el centro solo es mi vida en ese mundo. ¿Ya? Pero ahora se habla de algo otro. Por ejemplo, amor al prójimo, caridad. Vale, ¿es eso útil para mi sobrevivencia? ¿Es útil para mi sobrevivencia si arriesgo mi vida para que alguien otro viva? No. Ya, se puede decir que sí, pero, perdón, ya. Aquí, si ves, por lo menos que dice Jesucristo, es trascender eso. Amad a vuestros enemigos. Ya. Dad la una mejilla a los que te pegan y después la otra. Ese no ayuda a sobrevivir para ti. Ese es algo que trasciende eso. ¿Qué significa? Para el cristianismo, las reglas del juego han cambiado. Porque ahora somos suficientemente evolucionados para entrar en otra fase, en la fase del amor y de la entrega de la vida, porque sabemos que no solo tenemos esta vida, y la vida, sino una vida eterna que empieza ya en esta vida si amamos. La vida eterna, eso es interesante. Tu vida cambia si intentas amar, si intentas vivir conscientemente con Dios. Aquí empieza eso que he hablado en la eternidad, el amor, la comunidad con el Dios Trinitario. Ese empieza inicialmente aquí. Esa es la invitación del cristianismo. Claro, la vida eterna cuando vos decís, exacto, cuando vos decís que el poner la otra mejilla, el amar al prójimo, aun cuando él desea mi propia muerte, no ayuda a la supervivencia en términos, digamos, del reino animal, ¿no? De la vivencia más bruta, digamos. Sí. Pero en el contexto y en el estilo de vida que el hombre ha desarrollado, ¿no puede eso en realidad favorecer al grupo, al colectivo? Es decir, por medio del amor, anular aquello que nos lleva a la muerte, digamos. Está compleja la pregunta, es compleja. Pero... No, la pregunta está muy bien conocida porque hay una línea. Por ejemplo, Martin Luther King implementó una mecánica de pacifismo ante la violencia y eso redundó en un trato a futuro, en un trato mejor hacia el prójimo de color. ¿Se entiende? ¿Es posible pensarlo así desde el cristianismo, de decir como es esta nueva fase, sí, es una nueva fase en donde podemos comprender que la mecánica ahora funciona de otra manera? O sí, en realidad que la imagen de Dios, porque Dios es así, Dios es un ser amoroso, también es justo, también es un ser que cuando es necesario la fuerza también está y apoya, pero al desarrollar la imagen de Dios el hombre para ser el portador de la imagen, porque justamente lo que Dios quiere desarrollar en nosotros, y dejarnos a Cristo como patrón, como modelo,
Sí. y él mostrándonos eso, que la imagen de Dios en el contexto de esta forma de vida humana más evolucionada funciona de esa manera. Eh, ¿Puede ser? Mm, podría ser. Yo tengo mi dolor de estómago con eso porque, por ejemplo, a mí, a mí me cuesta a amar a mis enemigos. Cuesta. Que, que significa, y yo veo más bien que, que Jesucristo quiere llevarnos a un otro nivel, que para la sobrevivencia de la vida humana, de la raza humana o de la especie humana, sea absolutamente imprescindible. Sí, pero que no, en mi entendimiento, no resulta natural de la evolución. Hay muchos intentos, esos conceptos éticos y de amor, de filantropía y todo eso, sacar de ventajas evolutivas. No sé. Yo tengo mi dolor de estómago si veo la realidad y me parece que es el intento de explicar el cristianismo como algo natural y para decir no necesitamos Dios. O sea, yo personalmente necesito Dios, necesito Jesucristo para ser por lo menos medianamente aguantable. Ni Sí, sí, siquiera no ni estoy diciendo eso, cansante. ¿eh? No estoy diciendo eso. Todo lo que quiero decir es que quizás la revelación de Dios en Jesucristo trae aparejado ese modelo, porque la empatía sí es algo Sí, natural. La sí, empatía sí es algo definitivamente. natural. Definitivamente, si dices que la resurrección de Jesucristo lo trae, definitivamente, porque yo entrego mi No me vida, metí con la resurrección todavía. Ahora quiero pasar a eso, justamente. ¿Cómo afecta la resurrección? Eso. Pero ahora estoy hablando de como del modelo, el modelo social, digamos, desde una perspectiva evolutiva, pero muy superior en el hombre, que está dada por la revelación de Jesucristo. estoy por lo menos completamente de acuerdo si dices que la resurrección de Jesucristo era necesaria, porque ahora, si Es veo, sí, revelación. Revelación. la revelación y la resurrección, que si Jesucristo me dice, ama a tu enemigo, dice, vale, si él me mata, por lo menos tengo la vida eterna, ¿ya? Por eso tengo esa perspectiva, Mm, definitivamente. mm. Pero, ¿cómo quieres sacar la conexión con la evolución? Es para mí interesante. Explícate. ¿Cómo? La Tú has conexión dicho, entre. Sí. tú has dicho que existe una conexión con la evolución. La Eh, resurrección. no, de amor al prójimo, amor al La enemigo. empatía, hablé de la empatía, o sea, por ejemplo, ¿por qué las madres y los padres dan, como dice Jesús, buenas cosas a sus hijos? Sí, Es algo que está dentro nuestro. sí, Eso representa en algún punto la imagen provisional de Dios, lo que es Dios como amor, como provisión, ¿no? Como protección, sí, como protector. Entonces, en ese sentido, cuando yo expando los límites de mi familia, ya no es mi esposa y mi hijo, es mi vecino ahora. Yo cuido de mi vecino como cuido de mis hijos. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, cuando hay algo malo en la sociedad, es como que el postulado de Jesús es no lo ataques como ataca eso malo, sino desde el amor y desde la paz abordarlo de otra manera. Ahora, yo entiendo que tenemos contraejemplos, muchos y muchos contraejemplos. Por ejemplo, em, no sería un ejemplo de acciones morales, sería un ejemplo de enfermedades. Por ejemplo, si una persona que tiene una enfermedad se sigue reproduciendo y se replica, va a haber una población que va a tener esa enfermedad. Entonces, eso en ese sí, sentido es malo para el hombre. Ahora, sí. pero desde el punto de vista moral,
creo que puede haber, yo no soy profesional en ese sentido, no tengo es una intuición que te largo para charlarla. Creo que puede haber, por medio del accionar pacífico, un producto positivo para justamente la evolución en ese sentido, de la sociedad, del hombre. Sí, vale. Definitivamente la revolución cristiana es muy positiva para el desarrollo de la sociedad. Sí, pero yo personalmente, quizás es una matiz, en mi opinión, ese trasciende la evolución. Ese es que no somos solo productos de la evolución. La evolución nos ha dado, nos ha llevado a tener libertad, a poder decir libremente entre buen y mal. Y ahora Jesucristo, el cristianismo nos da, por la relación con Dios, la fuerza para hacer bien. Claro. Mira, justo lo que acabas de decir me disparó la idea de dónde yo saco eso. Y es que el cristianismo justamente ha traído, por darle la impronta de dignidad al hombre, a todos los seres humanos, porque fuimos todos creados a imagen de Dios, por tanto somos todos igualmente dignos ante la ley, ante cualquier organización social. El cristianismo ha beneficiado en aspectos sociales como los hospitales, la creación de hospitales, porque no existían los hospitales antes. Y los hospitales, la hospitalidad, es decir, el abrir la puerta para que vos vengas y yo te sane sin pedirte nada a cambio. Después, bueno, esto los sistemas sociales lo han adquirido, lo han asimilado y ya se paga un impuesto para que te vayas al hospital y te curen. Pero Pero eso es un en el principio invento no era así. cristiano. Exactamente, y así la escuela, la universidad, un montón de cosas, un montón de cosas. Sí. Lo que ha llevado al desarrollo de la ciencia moderna y lo que ha llevado a una potenciación en la cantidad de humanos que hay en el mundo. Entonces, Sí. en ese sentido, yo veo que los valores que uno implementa socialmente tienen mucha importancia para la supervivencia y para la proliferación de la vida. Entonces, en ese sentido lo veía. Ahora, si querés, salimos de este tema porque por ahí es más profundo y más complejo, pero yo quería relacionar el temor a la muerte, que es lo que a nosotros nos impulsa a sobrevivir, con la resurrección en términos evolutivos y en perspectiva del cristianismo. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es la validación de Dios ante una interpretación de la vida determinada. Es decir, Dios no validó a los budistas con algo espectacular como la resurrección. Dios no validó a los babilónicos. Dios no validó al Tao. ¿Entendés? Correcto. Dios validó Correcto. al cristianismo Correcto. con la persona de Cristo y con su resurrección. Entonces, Correcto. ese hecho, cuando Pablo habla de la resurrección y dónde está muerte tu victoria, hablando del sepulcro vacío y de la resurrección, no es que en realidad está diciendo de alguna manera que la muerte fue vencida porque la muerte es algo malo, sino que lo que es vencido es el temor a la muerte, porque por la expectativa que genera. Entonces, yo ya no necesito, yo ya puedo entregar mi vida por bien de los demás. No necesito temer a la muerte para seguir sobreviviendo. Ya mi vida descansa en Dios porque, como vos decías, tengo una esperanza futura. Sé que Dios no va a dejar vacío el significado del futuro y respecto a mi persona. Entonces yo puedo entregar mi vida. Entonces, en ese sentido, el temor a la muerte es vencido y en la resurrección se valida y se da el primer caso, el primer ejemplo de esto, porque es la impronta a seguir. Está bien, los primeros discípulos tuvieron que hacer la interpretación. Pablo creo que ha tenido una impronta en eso, porque lo que nos llega a nosotros de la resurrección en términos del cristianismo es muy paulino. Sí. Entonces, bueno, pero creo que se puede mirar así la resurrección, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo que si dices que la resurrección
es la prueba, Validación. Una validación. gracias, la validación, esa era tu palabra, la validación que nuestra vida tiene más allá de la muerte biológica. Sí, pero quiero insistir, perdón, soy en Berlín, Tranquilo. además, ese es un aspecto de la resurrección, pero no todo el aspecto. Yo insisto que que acabamos de celebrar, la pasión de Jesucristo, su crucifixión y su resurrección, tiene que ver algo más con perdón, está para mí muy tarde, pero digo con una restauración de la relación con Dios. La relación con Dios era antes roto, no había buena relación, no porque Dios no quería, sino porque nosotros habíamos roto tanto de la relación con Dios que necesitaba algo muy grande. Y eso significa, en ese contexto, la encarnación de Jesucristo y su vida y su muerte en la cruz para restaurar todo que nosotros habíamos roto. Que significa, esa no está en contra de que tú lo dices, sino que significa que por la muerte, resurrección de Jesucristo, esa perspectiva se ha dado, esa ha construido, esa ha abierto. Hay imágenes tan sencillas para niños, pero decir, para antes había un ángel malo, ángel feo que con su espada no deja de entrar, ahora está también. Vamos a ver esas imágenes, pero quizás ayuda que antes con nuestro, que hemos hecho mal, el camino a Dios habíamos cerrado y Dios de su lado ha abierto el camino. Y es algo y eso que, perdón, suena quizás demasiado protestante, pero eso también que los católicos, quizás no dicen tantas veces, pero que eso que hemos hecho, que todo eso que, la separación con Dios, todo eso, esos pecados, todo eso que hacemos, era tan grave que solo la circunstancia que el creador del universo se hizo hombre y vivía y murió por nosotros, solo eso, tan extraordinario, tan algo incomprensible, solo algo tan grande, podía restaurar, podía abrirlo, podría abrirnos el camino otra vez a estar a la comunión con Dios. Claro, no es solamente su muerte, sino su modelo y su experiencia de vida, su justicia. Sí, todo está para mí, está todo juntos. Muchos protestantes enfocan muy en la muerte, pero yo, perdón, soy muy católico en ese, miro también en la vida, porque Jesucristo Exacto. ha enseñado mucho, ha enseñado un camino. Y eso es para mí muy importante, quiero decir, mira, nosotros decidimos si estamos con Él o sin Él, ¿ya? Porque vamos a vivir en la eternidad. Pero si no queremos estar con Dios, Él nos obliga. ¿Qué significa? Nosotros nos enviamos al infierno. Nosotros nos enviamos al infierno si decimos no queremos estar con ese Dios. Pero eso no significa que a cada ateo o cada persona que dice que odia a Dios va al infierno, porque quizás tiene una imagen completamente falsa de Dios. ¿Ya? Eso solo, pero que significa, hay un modo en que tú puedes decir, en que cuando tú mueres, ¿ya? Te encuentras con Dios y con me imagino así, te vas a ver cómo
hubiera sido tu vida en los sueños de Dios. ¿Ya? Qué bonito, qué grande. Y tú ves tu vida que has tú vivido. ¿Ya? Y hay dos posibilidades. Eso va a producir dolor. Que se puede decir. Ya, exactamente ese de. Ay, ¿cómo se llama? He olvidado la palabra. El purgatorio, ¿ya? El purgatorio es ese que todo que has enfrentado, todo el dolor, todo que no has perdonado. Y tienes dos posibilidades. O que dices que no quiero, que no quiero enfrentar, que no quiero abrirme a Dios, y te vas al infierno. Y ojalá que nadie vaya al infierno, porque es horrible. O te dices, sí, creo que Dios me ama, aunque no he vivido eso. Y me afronta ese dolor, y por ese dolor, pasando por ese dolor, va a entrar Dios. O, claro, que más tu vida ha sido como el sueño de Dios, que más santo has vivido, que menos dolor tienes. Que, por ejemplo, si todos tus pecados has confesado en ese mundo, en esa vida, para eso la confesión, que tenemos católicos. Ese, eso, ya has quitado muchos problemas, ya, que, vale, no he vivido, pero quería, ¿entiendes? Es tu decisión si estás con Dios o sin Dios, pero también es tu decisión qué difícil será el camino para llegar a Dios. Es tu decisión. Por eso creemos católicos al purgatorio. Está bien. Sí, sí. Creo que respecto a la escatología, digamos, de lo que pasa después de la muerte, respecto a eso, creo que hay un interesante debate, pero no hay duda, lo que sí que no hay duda, que no va a estar con Dios aquel que no quiere estar, porque Dios nos da esa libertad. Y aquellos que van a estar porque reconocen que es lo mejor para ellos, pero que no pueden acceder por sus méritos, sino por el mérito de Cristo. Pero definitivamente, un detalle para todos los ateos que escuchan y me cuentan historias, yo prefiero estar en el infierno porque aquí hay las personas más interesantes. Mira, la fuente de vida, de luz, amor, de todo, es Dios. Si te separas de Dios, te falta todo. No tienes, ya, es tan horrible que no se puede escribir, no se puede imaginar, y no quiero imaginarme. Claro. Quiero intentar imaginarme, es como será el infierno, me volviera loco. Sí, el que piensa que está viviendo lejos de Dios, no sabe lo que es eso. Porque No Pablo, es eso. el apóstol No Pablo, dice es que el infierno, dice que el castigo eterno es la ausencia de Dios. sí. Y hoy Dios está presente y su misericordia está para con todos los hombres que están vivos, aún que lo rechacen. Y está dando esa oportunidad constante, mientras viva, de querer buscarle y elegir por él. Así que, bueno, gracias Andrea por el tiempo, gracias que te quedaste esta tarde. Bueno, espero que puedas descansar ahora, que no te Felices haya Pascua afectado hasta tanto. resurrección. Igualmente. Gracias, Andrea.